Shabbat Shalom para todos los hermanos que están siguiendo a esta hora esta transmisión por medio de este canal de stream. Bendiciones para todos ustedes, hermanos, en los diferentes países. Estamos desde Guayaquil, en Ecuador, transmitiendo en vivo y también pues grabando este tema para que en lo posterior pues lo puedan ver en nuestros canales tanto de YouTube como en las redes sociales y también nuestro sitio web que está al pie de la pantalla, www.ministerioverdadevida.com. En cuanto a los canales de YouTube, pues son dos canales que están a la disposición. Es el canal de Verdad de Vida 1 y el Ministerio Verdad de Vida. Bien, para el día de hoy vamos a continuar el tema que la semana pasada pues hicimos una parte con relación a lo que realmente es pecado. Para el día de hoy vamos a hacer un análisis más completo porque es necesario que hagamos esto antes de empezar a estudiar la Torá, porque ciertamente eso es lo que cada uno de nosotros debemos estar entendiendo ya no como alumnos, hermanos, ya no como talmidim, sino ya como personas maduras, como verdaderos maestros de la Torá. Pues ya el tiempo que llevamos estudiando es ya amerita el hecho de que tengamos conocimiento de que realmente es pecado, porque cada uno de nosotros tenemos una idea preconcebida, como lo tiene el judaísmo también, que vamos a hablar precisamente de eso, de lo que es pecado y lo que no es pecado. Agüita. Pero resulta que el pecado no es solamente lo que nos han dicho, lo que nos han contado, lo que nuestros padres escucharon de algún sacerdote, de algún predicador, de algún maestro, o también pues de algún rabino, ¿no? En el caso del movimiento judío. En ese sentido, creo yo que es necesario que vayamos a entender qué es realmente pecado, hermanos. Entonces, yo para esto quiero referir una cita, y es el verso que aparece por primera vez la palabra pecado en las traducciones españolas del llamado Nuevo Testamento. Mateo capítulo 1, versículo 20. En Mateo 1:20 tenemos por primera vez la palabra pecado en el, como le digo, mal llamado Nuevo Testamento. Mateo 1:20 dice, pero mientras él pensaba en esto, sucedió que un mensaje de Yahweh se le apareció en sueño y le dijo, Joseph, hijo de David, no temas recibir a Miriam como tu esposa, porque lo que se ha engendrado en ella es del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. Ella dará a luz un hijo y lo llamará Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, como vemos, aquí encontramos por primera vez en el llamado Nuevo Testamento la palabra pecado. Cuando el Malak, el ángel, se acerca a Joseph, al que conocemos como José, esposo de Miriam, la llamada María, padre de Yeshua, al que el mundo cristiano lo conoce como Jesús, y le dice que el fruto del vientre de esta mujer es precisamente quien va a rescatar o a redimir o a salvar al pueblo de sus pecados. Ahora bien, pero hermanos, ¿qué es realmente pecado? Porque a nosotros se nos dice muchas cosas como pecado. Hay muchas formas de actuar del ser humano a la cual se le atribuye como pecado. Entonces, nosotros vamos a estar analizando el tema. Empecemos por la palabra que se está utilizando acá en este texto. La palabra que se traduce para pecado es la palabra hamartea.
Hamartea es una palabra griega codificada con la G 266 y esta palabra significa estar sin una participación, errar al blanco, equivocarse o perder el sendero o perder la rectitud o dirigirse hacia el mal. Ese es el concepto en cuanto al significado de la palabra griega hamartea, que es la que están utilizando para traducir la palabra española pecado, que es la que escuchamos a diario en todo lugar. Pero la traducción Reina Valera hace una referencia en este versículo, hace una referencia al Salmo 130, versículo número 8. El Salmo 130, versículo número 8, dice, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Este salmo precisamente habla de la salvación que Yahweh le daría a su pueblo. Y en este versículo, que es el que hace referencia a la traducción Reina Valera, el Salmo 138 dice, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Pero acá la palabra pecado, como sabemos que los salmos fueron escritos en hebreo, porque estos salmos inclusive es antes del cautiverio de Babilonia. Vemos que Daniel, por ejemplo, es escrito en arameo porque ellos estaban en Babilonia, lo mismo que Esdras y Nehemías. Pero en este caso los salmos que escribe gran parte de David se escribieron en hebreo. Así que por lo tanto, este verso de este salmo que hace referencia a la Reina Valera, debemos analizarlo en su idioma original, que es el idioma hebreo. Bienvenido, hermano. La palabra que aparece en este Salmo 130, versículo 8, como pecado, es la palabra abón. Esta palabra abón, codificada con la H5771 en el diccionario Strong, significa perversidad, depravación, maldad, culpa. Ahora bien, acá nosotros queremos referirnos a qué es realmente el pecado. Y estamos analizando el origen morfológico de la palabra, de dónde salió. Sabemos que el texto hebreo es el texto original de donde debería de referirse a las palabras, porque si nosotros tomamos, por ejemplo, en un diccionario como la Real Academia de la Lengua o cualquier diccionario de habla hispana que tiene relación únicamente con el idioma español, pero el idioma español no tiene nada que ver con el idioma hebreo. Es decir, lo que tenga como significado una palabra española no tiene referencia a la verdad de la escritura, porque la verdad de la escritura tiene otro pensamiento. Si nosotros ponemos acá, por ejemplo, pecado, ¿qué sale? Nombre masculino, pensamiento, palabra y acción que en una determinada, que determina una determinada religión. Se considera que va contra la voluntad de Dios o los preceptos de esa religión. Eso es lo que le llama pecado, es decir, alguien que está en contra de lo que enseñan las religiones. Eso es pecado, pero eso no es la verdad, hermanos. Esa no es la verdad porque hay ideas múltiples que las religiones dogmáticamente le han atribuido a lo que es pecado. O sea, cada uno se ha inventado, por ejemplo, un pecado. Como por ejemplo el no ir a la iglesia todos los días, por ejemplo, ciertas religiones lo determinan como falta o pecado. O por ejemplo, si se distorsiona, si en una iglesia determinada le prohíben a la mujer, por ejemplo, utilizar cierta vestimenta, si la mujer incurre en esta falta de esa religión, está supuestamente bajo pecado. O cualquier tipo de falta que dogmáticamente haya inventado la religión. Lo mismo ocurre con el movimiento judío. El movimiento judío, por ejemplo, determina, si nosotros leemos el Sidur, vamos a ver, por ejemplo, muchas reglas que ellos la determinan como leyes que están en el Sidur, y en cada ley está inclusive el número y código y a qué tipo de leyes se relaciona. Por ejemplo, en la ley del rezo, por ejemplo, hay formas de dirigir el rezo. Hay formas, por ejemplo, de cómo debe ser la vestimenta de la mujer cuando ingrese a hacer
el rezo, por ejemplo, y incurrir en esas faltas, pues es determinado como pecado, porque son transgresiones a leyes rabínicas. Entonces, pero esto no tiene nada que ver, hermanos, con lo que realmente es pecado. Esto no tiene nada que ver con eso. Entonces, ¿qué realmente es pecado? Vamos entonces a leer lo que dice Moshe. Moshe nos va a instruir, este gran profeta del Eterno, Moisés, a quien se le dio la Torá para que se la lleve al pueblo, para que le muestre la voluntad del Eterno al pueblo. Él dice lo siguiente en el libro de Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34 en el versículo número 7 dice lo siguiente. Hablando Moshe de las maravillas de Yahweh, de todo lo que ha acontecido con el pueblo, de todo lo que ha ocurrido y va a ocurrir, Moshe habla en este capítulo 34, en el verso 7, dice, hablando de Yahweh, que guarda la misericordia en millares, que perdona la inequidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la inequidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos sobre los terceros y sobre los cuartos, es decir, sobre 4 generaciones. Pero fíjense que acá Moshe menciona 3 palabras para simbolizar la falta, el pecado, la rebelión o la transgresión. 3 palabras hebreas. La primera palabra que traduce, por ejemplo, que dan las traducciones, en este caso yo estoy leyendo la traducción israelita Nazarena, cuando dice que guarda la misericordia en millares, que perdona la inequidad, la rebelión y el pecado. Ahí hay 3 palabras. Cuando habla de la palabra inequidad, está hablando de la palabra abón, la que habíamos visto antes, que dice el Salmo 130, la palabra hebrea abón. Esta palabra hebrea significa inequidad o injusticia, falto de justicia. La segunda palabra, la que acá traduce como rebelión, es la palabra pesha, que significa, es decir, yo me rebelo porque estoy transgrediendo a alguna ley, por eso me rebelo ante esa ley o ante ese mandato. Y la tercera palabra que acá se traduce como pecado es la palabra shatah. Esta palabra hebrea significa culpa por un delito y se usa también para cuando se da el ordenamiento para expiar los pecados, ahí utiliza la palabra shatah. Entonces fíjense ustedes que no es simplemente de tomar y traducir cualquier palabra que ha venido distorsionándose a través de los tiempos y simplemente poner la palabra pecado y atribuir a todas las cosas que se le ocurre a un predicador, a un pastor, llámese maestro, llámese rabino, y encerrarlo como pecado o falta. En esto, por ejemplo, los rabinos tienen gran mérito porque ellos toman la Torá y sobre la Torá hacen evaluación y sobre la Torá hacen, digamos, ajustes o pensamientos que luego sí han distorsionado en filosofías, que, digamos, han cargado de levadura, de halajás, ¿verdad? Pero toman en cuenta la Torá. En cambio, los otros movimientos religiosos no toman en cuenta la Torá. Los otros movimientos religiosos desechan la Torá o la ley de Moisés y por el contrario se han inventado un sistema dogmático de lo que para ellos simboliza el pecado, ¿verdad? Incluso atribuyen a que guardar la ley de Moisés es pecado. Y eso es lo que hoy vamos a determinar, porque debemos estar claros primero, hermanos, en qué realmente es pecado y luego sí ir a estudiar la Torá para saber qué es lo que la Torá realmente nos está mandando. Entonces, vayamos a Éxodo capítulo 23, versículo 20. Nosotros vamos a ver estas 3 palabras que Moshe determina como falta, como transgresión y como inequidad. La palabra utiliza figurar la acción o la obra de una persona en contra del Eterno.
Porque eso es lo que es realmente pecado. Actuar, obrar en contra del Eterno. Entonces ahí vamos a ver también a Yeshua, lo que Yeshua enseña con relación a eso. Éxodo 23, versículo 20. Éxodo 23, versículo número 20. No sé si Marcelo ya hasta ahora quiere intervenir. Adelante, Marcelo. No sé cómo está la comunicación. Si me escucha, adelante. Bien. Los demás en la congregación sí, está un poco baja la señal. Adelante, Marcelo, estamos oyendo, aquí estamos reunidos también escuchando la enseñanza. Bien, entonces, el capítulo 20, 23, Éxodo capítulo número 23, en el versículo 20, vamos a encontrar la primera palabra que Moshe estaba utilizando, la palabra Abón. Éxodo capítulo 23, versículo 20, dice, mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que he preparado. Hazle caso y obedécelo, no lo desafíes, que no perdonará las ofensas. Ahí utiliza la palabra abor. Miren que acá traduce como ofensa. Y es la inequidad, o sea, la injusticia. Iniquidad. A ver, repito, Éxodo 23:20. Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para que cuide en el camino y te lleve al lugar que he preparado. Hazle caso y obedécelo. No lo desafíes, que no perdonará las ofensas. Ahí es la palabra bon, no perdonará la iniquidad o la injusticia. Pues mi nombre está en él. Entonces cuando Yahweh le dice a Moshe que va a ser guiado por su mensajero, que le tenga oído, que le obedezca, que se deje guiar y en todo caso que no sea rebelde a lo que ese mensajero le iba a transmitir, porque él dice, no va a perdonar la iniquidad y mi nombre está puesto en él, es decir que él tenía toda la autoridad de Yahweh, pues su nombre estaba puesto en él. ¿Para qué? Para juzgar la iniquidad. Iba a juzgar la transgresión, la falta. Ahora vayamos a Levítico 5:14. Aquí encontramos la segunda palabra. Vayamos al libro de Levítico 5:14 y vamos a ver la palabra Peshá. Levítico 5:14. Dice, y Yahweh le habló a Moshe diciendo, cuando una persona cometa una infracción por ser negligente inadvertidamente en cuanto a cualquiera de las cosas sagradas de Yahweh, traerá a Yahweh como su sanción un carnero sin tacha del rebaño, que se pueda convertir en un pago en plata según la pesa del santuario. Dice, como ofrenda por la culpa, versículo 16. Hará restitución por aquello en lo que fue negligente en cuanto a las cosas consagradas. Y le añadirá una quinta parte y se le dará al sacerdote. El sacerdote hará expiación en su favor con el carnero de la ofrenda por la culpa y será perdonado. Verso 17. Y cuando una persona, sin saberlo, peque, aquí utiliza la palabra peshá, que es transgresión. Cuando una persona, sin saberlo, transgreda, peshá, en relación con cualquiera de los mandamientos de Yahweh, en cuanto a cosas que no deben hacerse, y luego se da cuenta de su culpa, estará sujeto a castigo. Entonces fíjense que Yahweh le advierte a Moshe y le dice, el ángel estará contigo, él te va a guiar, pero las rebeliones, los delitos, las culpas, no las va a perdonar. Es decir, que toda transgresión, toda falta,
tiene su castigo. Y fíjense que está diciendo en Levítico 5:17, y cuando una persona sin saberlo peque, ahí utiliza la palabra pecar, o sea, transgreda en relación con cualquiera de los mitzvot de Yahweh, los mandamientos de Yahweh, en cuanto a cosas que no deben hacerse, y luego se da cuenta de su culpa, estará sujeto igual a castigo. Es decir que no es un atenuante delante del juicio del Eterno decir es que no sabía o no me di cuenta de lo que hice, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque hay transgresión de todos modos. Adelante. Y no se dice que uno en su ignorancia, cuando llega y encuentra el camino de Dios, es hombre nuevo y todo lo que haya hecho le es perdonado. Claro. Yeshua murió por la transgresión del pueblo, según el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 25, dice que Él murió por los pecados pasados. Es decir, nosotros llegamos, nosotros recibimos la inmersión, somos unos seres nuevos y fueron borrados nuestras faltas. Pero la vida continúa. La vida continúa. Eso ya quedó atrás. Son los pecados pasados. Cuando recibimos a Yeshua y somos sumergidos con Él en el bautismo de las aguas, ¿qué hacemos? Nos renovamos. Nuestro pecado es quitado porque Yeshua murió en el madero. Pero la vida continúa, hermano. Y si la vida continúa, se nos va a seguir aplicando la Torá. Ya Yeshua nos llamó y nos dijo, bueno, sus pecados son perdonados. Como les decía, por ejemplo, a un paralítico, le dijo, tus pecados son perdonados, levántate y camina. Ok, perdonados los pecados, eres sin culpa. Pero y luego al siguiente día, y al siguiente día, y al siguiente año, ¿qué pasa con los pecados? Entonces la Torá se sigue aplicando. Ahí se aplica este versículo porque Yeshua no vino a decir, yo le perdono los pecados y voy a anular la Torá para que ya no haya pecado. No, la Torá está en vigencia. Lo que hizo fue darnos una nueva oportunidad. Perdonó nuestros pecados, pero la vida continúa y la Torá continúa. Es decir, que todo lo que dice la Torá es aplicable. Adelante. Ya, o sea, realmente Yeshua murió por los pecados del pueblo, ¿no? No individualmente. Realmente, cuando entramos al camino, lo que tú dices, estamos como empezando una relación con el Eterno. ¿Por qué? Porque no es el bautismo cristiano, donde entramos a una congregación o a ser parte del grupo. Aquí estamos entrando a ser parte del pueblo. Y el pueblo guarda la Torá. Y la violación de la Torá se llama pecado. Lo que hace Yeshua al meterme al pueblo, al bautizarme, es perdonarme el pecado de mis padres, para que yo pueda ser aceptado como pueblo. Entonces, como pueblo, la segunda instancia es guardar la Torá. No puedo decir que porque estoy en la gracia de Yeshua, ya se puede violar la Torá. Ese es el concepto cristiano que nosotros debemos de estar claros. Eso es lo que piensa un cristiano. Que con Jesús, ellos están ya con Dios. Nosotros aquí tenemos que recién, una vez hecho la inmersión, recién comenzamos a calificar para la resurrección. No olvidemos que está la resurrección ahí vista el día que nos bautizamos, porque resucita a su pueblo. Y los dones y el llamamiento son irrevocables. O sea, el llamamiento ya está. Es irrevocable. A nosotros nadie nos puede quitar la resurrección. Pero yo sí me la puedo quitar si es que no guardo la Torá. Adelante, Marx. Ya, entonces con relación a eso, ahora, de pronto para explicarlo mejor, porque tiene bastante interés lo que dice el hermano, porque ciertamente ese es el pensamiento cristiano, el pensamiento religioso, porque el pensamiento judío no es así. El pensamiento religioso dice que, bueno, como ya yo vine a Cristo, entonces mis pecados son perdonados, y ahí viva la vida y siga la fiesta. Pero resulta que en este camino no es así, el camino verdadero del Eterno, porque nosotros llegamos y ciertamente cuando reconocemos que Yeshua es el camino y nosotros decidimos recibir la inmersión,
no solo digamos, borrado la falta de nuestros padres, sino las nuestras también hasta el día de nuestra conversión. ¿A qué? Porque nosotros de pronto empezamos a practicar Torah, a recibir la Torah, pero no hemos sido, no nos hemos sumergidos en Yeshua, en ese ritual importantísimo para renovarnos y para ser aceptado al pueblo. Pero entonces, una vez que nosotros recibimos a Yeshua, no nos dan una licencia para pecar, para transgredir la Torah, sino que lo que hacemos es empezar una nueva vida. ¿Una nueva vida con qué? Con la ordenanza que dijo Yeshua en el libro de Juan capítulo 14, versículo 15. Si me aman, guarden la Torah. Entonces si ve que nosotros nos sumergimos y empezamos a ¿qué? A llevar una vida, pero una vida en qué? Buscando la santidad. ¿Cuál es la santidad? La santidad es simplemente llevar nuestra vida con relación a la Torah. Ahora, fíjense lo importante que es en este camino, y más peligroso inclusive que el movimiento judío. Es más peligroso este camino cuando nosotros transgredimos. Y le voy a decir por qué. Miren lo que dice el libro de Hebreos. La carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 4. Que justo que ahora está hablando el hermano, recordé, para ampliar esto. Y vengo a Hebreos 6, versículo 4, dice: porque los que fueron una vez iluminados y probaron el don celestial y llegaron a ser participantes del Ruach HaKodesh. Miren la diferencia, hermanos. La diferencia que está enseñando acá Pablo, Shaul, a los hebreos. Antes estaban marchando bajo un sistema rabínico que les enseñaba una parte de Torah. Por eso Yeshua les dijo: en la cátedra de Moshe se sientan los fariseos, se sientan los escribas, están enseñando. Lo que digan de Moshe, hagan, pero pero tengan cuidado con lo que ellos hacen. Es decir, ¿con qué? Con las ordenanzas rabínicas, la halajá. Entonces tiene que tener cuidado con halajá, que significa la regla o la ley. ¿De quién? De los maestros. Tengan cuidado con eso, les decía. Si recuerdan, entonces acá Pablo lo amplía un poco más a los hebreos y les dice, Hebreos 6:4, porque los que fueron una vez iluminados y probaron el don celestial y llegaron a ser participantes del Ruach HaKodesh, porque antes no tenían Ruach. Porque es sencillo, hermano, si tienen Ruach, no se dejan convencer de sus maestros a transgredir la Torah. Recordemos que en Mateo 15, ¿qué dice Yeshua? A ver, ustedes como maestros les están enseñando que si ya no tienen dinero después de poner la ofrenda en el altar, ellos están exceptos, es decir, ya no tienen que cumplir el mandamiento de honrar al padre y a la madre. Y eso es incorrecto, le dijo Yeshua, porque tenían que hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Pero la halajá rabínica le decía que no importa. Ya pusiste la ofrenda en el altar, ya no importan tus padres. Entonces estaban mutilando la Torá. Entonces ese tipo de ordenamientos era errado. Entonces Yeshua les amplía, Pablo, Shaul les amplía más, Hebreos 6:4, dice: porque los que fueron una vez iluminados y probaron el don celestial y llegaron a ser participantes del Ruach HaKodesh, dieron un paso de su vida. Estaban conociendo la Torá, pero dieron un paso importante que Yahweh les permitió conocer, recibir el Ruach HaKodesh. ¿Para qué? Para no dejarse engañar, para obedecer a la verdadera Torá. Entonces dice, bueno, ustedes los que ya participan del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, dice, estas personas, dice el versículo 5, que también probaron la buena palabra de Elohim, no la palabra de los rabinos, la buena palabra de Elohim, y los prodigios del mundo venidero, es decir, las revelaciones que comenzó a dar para lo que viene, porque Yeshua reveló incluso su venida, reveló la gran tribulación, la angustia, lo que va a pasar y la salvación que va a venir en el milenio. Entonces dice, los que, versículo 5 de Hebreos 6, y que también probaron la buena palabra de Elohim y los prodigios del mundo venidero, y después recayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Eso es terrible, hermano. Aquí hay que tener mucho cuidado. El que ya está participando del Ruach HaKodesh, ya fueron borrados sus pecados. Yeshua murió, ya no va a volver a morir Yeshua. Aquí mismo de esta misma carta, si no me equivoco, el capítulo número, creo que el 9:25, dice, porque Yeshua en su segunda venida ya no va a venir en relación a pecados, ya no va a venir
a salvar a nadie de pecado, sino que va a venir por los que esperaron fielmente a Él en su llegada. Entonces acá dice, y después que cayeron es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, porque por su parte están de nuevo ejecutando en un madero al hijo de Elohim y exponiéndolo a la vergüenza. Entonces sería terrible, hermanos, para una persona que está en este camino, que conoce este camino y recaer, es decir, comenzar a violar la Torá. Eso es terrible, hermano. Terrible, ¿por qué? Porque ya no va a haber otro madero, otro sacrificio en el madero. ¿Para qué? Para expiarle sus culpas. Ya no. Fíjense que ni siquiera va a haber ya la oportunidad de que venga un sacerdote levita, aunque levanten el templo, porque ya las expiaciones se acabaron por el pecado. Porque el mismo Shaul dice, porque por una vez y para siempre se hizo la expiación en el libro de Romanos, capítulo 3. Entonces, ese es el problema gravísimo de la transgresión de la Torá. Entonces, no sé si ahí de pronto le quedó claro el tema. Perfecto. Y quiero añadir algo, por favor. Nuestra comunidad está a cada momento, en cada Shabbat, diciéndonos que nosotros, el pueblo elegido de Dios, tenemos que dedicarnos a cumplir la Torá. Si otro no la cumple, que en la comunidad de allá, que la comunidad evangélica comete este pecado, hace lo de aquí. Pienso yo que eso no debe ser interés nuestro. Siempre gobernarnos, caminar por el sendero que nosotros tenemos fe y estamos conscientes que por medio de la Torá nos estamos dirigiendo hacia el Padre Eterno. Así es, hermano, y es correcto. Ciertamente nosotros no tenemos que desgastarnos la vida en lo que hagan los demás afuera, pero si tenemos la oportunidad de rescatar a una oveja perdida de la casa de Israel, esa es nuestra misión. Ahora, regreso a la enseñanza. Estábamos en Levítico 5, versículo 14, voy al versículo número 17, lo voy a repetir porque es importante este versículo. Cuando una persona sin saberlo peque en relación con cualquiera de los mandamientos de Yahweh, en cuanto a cosas que no se deben hacer, y luego se da cuenta de su culpa, estará sujeto a castigo. Entonces eso tenemos siempre que recordar, que nosotros vamos a cometer en un momento una falta, una transgresión de los mandamientos de la Torah, no de lo que digan las personas que es pecado, sino de lo que dice la Torah que es pecado, porque en eso es donde se incurre mucho, e inclusive en el movimiento judío y en el movimiento mesiánico, porque le atribuyen a muchas cosas como pecado, pero nosotros tenemos que saber qué realmente es pecado. Y es lo que está escrito en la Torá. Es lo que está escrito. Ahí es el detalle importante de lo que vamos a analizar el día de hoy. Es lo que está escrito en la Torá. No es lo que está en el Sidur, no es lo que está en la Misná, no es lo que está en el Zohar, no es lo que está en el Talmud, no es lo que está en los libros de los apóstoles y pseudo profetas del mundo. No, es lo que siquiera lo que nuestros padres. Ellos atribuyen a muchas cosas, la Torá no lo contempla como falta y pecado, sino que nosotros tenemos que realmente ser maduros en reconocer que solo lo que escribió Moshe, porque le mandó Yahweh, y lo que los profetas vinieron a decir, y que están escritos en la Torá y en los libros proféticos, eso es transgresión porque Yahweh lo dijo. Entonces, lo importante es saber que cualquier falta que inadvertidamente nosotros hagamos, luego reconocemos nuestra culpa, pedimos perdón. Ciertamente está Yeshua para perdonar, no para perdonar, sino para interceder por nuestros pecados delante del Padre. Nosotros vamos a pedir perdón, pero acá nos queda claro en algo: llevará su culpa. Y ahora, ¿por qué yo me hago énfasis? Porque hago énfasis en este versículo, que la persona que transgrede llevará su culpa, porque también hay un mal entendimiento de que, bueno, transgredió la Torah, entonces ya muere. Y por eso el movimiento religioso no acepta la Torah, no acepta la ley de Moisés, porque dice, no, es que eso mata. Pero acá no está diciendo que va a morir, está diciendo llevará su culpa. Llevará su culpa. ¿A dónde nos lleva esa culpa, hermano? Que es lo que Moisés trata de enseñar con 3 formas diferentes de transgresión, pecado e inequidad. Vayamos al libro de Juan y mire que Yeshua nos va a aclarar esto, que de pronto está mal entendido, pero ahora nos lo va a aclarar.
Vamos al libro de Juan, capítulo 7, versículo 14. Porque de pronto pensaríamos, como piensan los cristianos, chuzo, entonces ya, como transgredí, ya lo que tengo que esperar es el castigo de muerte. Pero no, hermanos, porque todas las faltas no son para condenación y para muerte. Pero dice, llevará su culpa. Y ahora veamos qué ocurre. Juan 7:14. Esto es un contexto que empieza en todo el capítulo 7 y termina más allá del 8. Las Biblias las han segmentado, las han fraccionado en capítulos y versículos. Y eso es peligroso, ¿por qué? Claro que nos ha ayudado, digamos, como para tener referencias en un orden de la lectura, pero también es peligroso para no entender un contexto general. Por ejemplo, a partir del capítulo 7 de Juan, queda claro que Yeshua, que estaba cerca la fiesta de Sukkot, de cabañas, y Yeshua va a Jerusalén secretamente a celebrar la fiesta, porque no lo quería hacer, no quería aparecer muy públicamente porque ya estaban los días cercanos a su ejecución. Ya le querían, digamos, echar mano los judíos para deshacerse de él. Entonces Juan 7:14 dice, cuando ya había pasado la mitad de la fiesta, Yeshua subió al templo, está en Jerusalén, y se puso a enseñar. Pues mire que no se puso a enseñar 3 versos para decir, bueno, ya se acabó en el versículo 3. No, se puso a enseñar. Las enseñanzas son muy largas, como esta. Mire cuánto tiempo nos demoramos y si nos ponemos a contar en versos, vamos a hacer por lo menos 3 capítulos, 4 capítulos. Dice, entonces los judíos se asombraron y dijeron, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Verso 16. Por eso Yeshua les respondió, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, es decir, la voluntad del Padre, conocerá si mi enseñanza proviene de Elohim o si yo hablo de mi propia cuenta, que era típico de los maestros. Sí, ellos hablaban y era autoridad lo que ellos decían. Verso 18. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, ese es verdadero. Y en él no hay injusticia. ¿No les dio acaso Moshe la Torá y ninguno de ustedes la cumple? Este verso es importante en este contexto. Moshe les dio la Torá, pero ustedes no la cumplen. Es decir, que el pueblo estaba en transgresión. Tenían la Torá, sí, porque Yeshua dijo, en la silla de Moisés, en la cátedra de Moisés, están los escribas y están los fariseos. Si le enseña de Moshe, hágalo, pero no hagan conforme a su levadura. Ve, o sea, había Torá, pero había transgresión de la Torá. Entonces les dice, Moshe les dio la Torá, pero no la están cumpliendo. ¿Por qué? Porque estaban obedeciendo mandamientos de hombres. Estaban aferrados a las halajá rabínicas. Entonces esto es importante para lo que es el tema de la enseñanza. No les dio Moshe la Torá y ninguno de ustedes la cumple, porque tratan de matarme. La multitud respondió, tienes un demonio, ¿quién trata de matarte? Y Yeshua les respondió, una sola obra hice, y todos se asombran. Por esto Moshe les dio la circuncisión, no que sea de Moshe, sino de los padres. Y en el día de Shabbat, ustedes circuncidan al hombre, ¿para qué? Para no transgredir el mandamiento. Porque era importante la circuncisión y no se podía evitar el mandamiento. Si un niño llegaba al 8º día y ese día era el día de Shabbat, ¿qué hacían ellos para no transgredir el mandamiento de la circuncisión? Lo circuncidaban en un Shabbat. Entonces Yeshua entra a reflexionar con ellos y les dice, si ustedes hacen un trabajo, ¿por qué? Como ellos todos lo sometían a que en Shabbat no se podía hacer nada, por eso el día de hoy ni siquiera hay ciertas comunidades que no prenden ni los focos, no prenden nada que tenga relación a energía, porque dice que se viola. Y una persona, el 8º día, un niño llega al 8º día de estarlo ante el Eterno, si lo circuncidan, entonces también estarían violando el Shabbat porque están haciendo un trabajo, una obra. Pero Yeshua le dice, no, lo hacen para no transgredir los mandamientos, y está bien. Repito, por esto les dio la circuncisión, no que sea de Moshe, sino de los padres. Y en Shabbat ustedes circuncidan al hombre. Si el hombre recibe la circuncisión en Shabbat para que no se quebrante la Torá de Moshe, se enojan conmigo porque en Shabbat yo he sanado a un hombre por completo.
No juzguen según las apariencias, juzguen con juicio justo. Entonces, ¿con qué se juzga? Se juzga con la Torá. El juicio justo, ¿cuál es? Es aplicar la Torá con amor, con ahabá y con justicia. Es decir, volverse un sadik, un justo, y volverse un hombre lleno de ahabá, de amor, de misericordia, de rahem. Así se aplica la justicia, con la Torá en la mano, siendo justo, no por apariencia, lo dice Yeshua. Entonces fíjense, la gente decía, pero tú eres transgresor. ¿Por qué? Porque tú sanaste a ese hombre, tú hiciste una obra en Shabbat. Pero él les dice, a ver, pero ustedes en Shabbat también circuncidan. Si ustedes circuncidan en Shabbat, están transgrediendo. Pero yo no creo que están transgrediendo, sino que están guardando un mandamiento. Para no incumplir el mandamiento lo hicieron en Shabbat. Perfecto, está bien. Pero yo hice una obra buena y ustedes me quieren matar por eso. ¿Sí ve? Y el contexto sigue, que si nos ponemos a leer, pues ya sería mucho tiempo que se nos lleva, pero yo quiero saltar al versículo 24 del capítulo 8. Pero es el mismo contexto, él no sale del templo todavía. Todavía sigue ahí. Todavía sigue en la fiesta. De hecho, la fiesta no se ha terminado todavía, así que no es otro día y no es otra semana. No, está ahí. En Juan 8:24, que es el mismo contexto, le dice, por esto les dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean quién soy yo, en sus pecados morirán. Ojo, hay que entender, no les dice ustedes van a morir por la transgresión que están haciendo de la ley, porque entonces ahí estarían correctos los pastores que dicen es que la ley es para matar. No le está diciendo eso. Le dice ustedes llegarán al día de su muerte y van a llevar su culpa, lo que decía Moshe. ¿Sí ves? ¿Sí ves la diferencia? Levítico, ¿qué decía? Decía, ustedes han pecado, no se dieron cuenta, pero después reconocieron su pecado, pero ustedes llevarán su culpa. Acá les dice, ustedes van a llegar al día de su muerte en pecado. No les dice, van a morir por esto. No, eso no está diciendo. Porque la gente dice, a ver, entonces yo transgredí, ¿por qué no me muero? Porque no está diciendo eso. Por eso en ninguna parte de la Biblia les da el libre albedrío, como dicen los religiosos. Bueno, tanto que la Biblia dice que les doy libre albedrío, no dice, pero Moshe, Deuteronomio 30:15, dice, en una mano les doy la vida y el bien, y en la otra mano está la muerte y el mal. Es decir, la vida y el bien es la Torá. Si la cumplen, tendrán vida y estarán siempre bien. Pero por el otro lado existe la transgresión y el mal, que los va a llevar a qué muerte. No a la muerte instantánea, porque aquí no se trata de la vida física, aquí se trata de algo más grande, que es la vida eterna. Porque para eso Yahweh hizo su creación, para que tengan vida eterna. Entonces cuando Yeshua les dice a los fariseos, ustedes morirán, porque recuerden que antes les dijo, Moshe les dio la Torah y ustedes ninguno la cumplen. Y luego le sigue diciendo otras cosas y en el capítulo 8, verso 24 le dice, por eso es que yo les digo que ustedes van a morir en sus transgresiones. No les dice van a morir por las transgresiones. Le dice van a morir, o sea, van a llegar al día de su muerte y van a llevar el pecado. A menos que crean que yo soy el enviado. ¿Por qué? Porque si creían que él era el enviado, entonces se les iba a borrar sus culpas. No sé si me entienden. Correcto. Si ellos reconocían que Yeshua era el que iba a expiar el pecado, entonces, ¿qué iba a ocurrir? Que ellos iban a llegar al día de su muerte sin pecado y sin culpa. Pero como no reconocían a Yeshua, que era el que iba a limpiar esos pecados por medio de la expiación del pecado en su muerte, entonces iban a llevar ellos la culpa de sus pecados hasta el final de sus días, hasta su muerte. ¿Y eso qué importa? Dirán muchos. Ya se murió y llevó su pecado. Ya. Pero los que reconocemos a Yeshua, tenemos el aliciente que Él nos ayuda a liberarnos de ese pecado. Sí, pero el tema es llegar a la muerte con pecado, ¿en qué incurre?
Incurre que en el día del juicio, porque va a haber juicio, en el día del juicio se va a levantar para recibir su juicio, pero va a estar lleno de pecado. Va a estar lleno de pecado en el día del juicio. Eso es lo grave, por ejemplo. Fíjense en algo. Vamos a regresar a Moshe. Pero vuelvo a repetir, si yo mientras viva creo firmemente en que Yeshua es mi Salvador, le pido perdón de mis pecados, tengo un atenuante. Claro, claro, hermano. A ver, ¿será que se han tomado en cuenta los pecados por edad o también tomará en cuenta las transgresiones espirituales? Toda transgresión de las transgresiones de Torah, antes de reconocer que Yeshua es el Salvador y de, por ejemplo, para el pueblo, si lo hubieran, los que lo reconocieron, sus pecados pasados y toda la transgresión de sus antepasados se borró. Una vida nueva, un hombre nuevo. Ese es el neo-anatema. Eso que mi hermana está preguntando ahora. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. La época es la misma porque Yeshua está vivo y sigue igual. Ha pasado casi 2000 años y es el mismo. Él está diciendo, él vivo, igual que hoy, que está vivo, les está diciendo, si ustedes reconocen que yo soy el que va a expiar sus pecados, ustedes van a llegar al día de su muerte y no van a llevar ese pecado que Levítico capítulo 5 está diciendo, que la persona que peque va a llevar su culpa. Ya pecó, lleva su culpa, a menos que reciba expiación. Porque el sacerdote una vez al año hacía expiación, pero si una persona se moría antes del día de la expiación, llevaba su culpa. ¿Sí o no? Entonces, Yeshua hizo la expiación. Por eso le dice, si ustedes reconocen que yo soy el que les va a quitar la expiación, que yo soy, entonces no van a llevar su pecado, porque les he quitado el pecado. Pero si no lo reconocían, ellos iban a llegar al día de su muerte en pecado. Y el día de la resurrección, para juicio, se va a levantar con pecado, porque no fueron expiados sus pecados. Ese es un agravante para el juicio final. No sé si ahí me lograron entender. Ahora verá, miren lo que dice Moshe. Éxodo 32, 31. A ver, los pecados. Justamente eso es lo que yo quiero preguntar. Ya, estamos hablando sobre el pecado, lo que es realmente pecado. Las otras acciones que uno hace, que no son pecados. Es que si no son pecados delante del Eterno, no son pecados. Exacto, en el momento de que nos levantemos para juicio, eso no va a ser como. No, es pecado lo que dice la Torah que es pecado. Por eso es importante lo que dice, abran Romanos 7:7, antes de leer lo que dice Moshe. Pero lo que es pecado está en los 4 primeros capítulos. Abran Romanos 7:7. Romanos 7:7 dice, yo sé que la codicia es pecado porque la Torah dice que no codicie. Entonces, si ustedes abren Éxodo 20, ahí hay 10 mandamientos. Los 4 primeros son todos los pecados relacionados a Elohim. Y los 6 posteriores, por eso él bajó 2 tablas. En esos 10 mandamientos de Éxodo 20, Moshe, ¿qué tenía? 2 tablas, ¿verdad? Una, donde estaban los mandamientos para Elohim, y otra, los mandamientos para el prójimo. Incurrir en eso que dice la Torah, transgredir eso es pecado. Ahora, esos son los mandamientos principales, y cada uno, eso es como una constitución. Son leyes principales, pero cada uno tiene reglamentos, ¿verdad? Y entonces los mandamientos de Yahweh, los 4 mandamientos de Yahweh, tienen sus reglamentaciones, que están en el libro de Levítico, el libro de Éxodo, el libro de Deuteronomio, el libro de Números. Lo mismo, los 6 mandamientos del prójimo tienen sus regulaciones, ¿verdad? Por ejemplo, acá dice, no codicies la mujer de tu prójimo. Dice uno de los mandamientos que tiene que ver con el prójimo. No codicies la mujer de tu prójimo. Entonces, ahí hay
una serie de reglamentaciones en el capítulo 18 y 19 de Levítico con relación a eso. Porque ahí dice la mujer de tu prójimo, pero luego entra a dar ciertas regulaciones sobre qué tipo de acción no se debe y qué es tan grave la una con la otra. Por ejemplo, en ese tiempo, como había esclavos, si un hombre tomaba a la mujer de su esclavo, no era un delito de muerte. Si tomaba a la mujer del prójimo israelita libre, era pena de muerte. Si le tomaba la mujer a otro, era la mujer de su prójimo, era pena de muerte, morían los dos. Si la tomó por violencia, no moría la mujer, moría solo él. Si la mujer aceptó en ser tomada por el varón, morían ambos. Que por eso fue que Yeshua no mató ni ordenó que maten a la adúltera, porque solo trajeron a ella y no trajeron al esposo, como era el juicio. Entonces, pero, dice la regulación de Torah en el libro de Levítico, pero si era esclava, como no era libre, sino que le pertenecía a él, tanto el marido como ella y sus hijos, entonces el delito no se paga con la muerte, sino con azotes. Se pagaba solo con azotes. Ahí, por eso es importante la regulación. Son las regulaciones de la Torah. Un comentario que se me viene a la mente. Parece ser que todo lo que Dios nos ha prohibido a través de la Torah es porque son agresiones graves, Gravísimas. no solamente para él, sino para nosotros, sus propios hijos, porque el quitarle la mujer al prójimo es desbaratar no solamente a la mujer, al marido, sino a toda la familia. A las dos familias, son claro. agresiones terribles. Es terrible, es muy terrible. Porque el muchacho que se cría sin familia, que Dios lo proteja porque puede coger de los peores caminos. Claro, es un delito culpable. gravísimo. Se desbaratan dos hogares, dos familias. Se puede llegar a violencia, se puede llegar a guerras, hermano. O sea, es terrible, es muy terrible. Se puede llegar el uno se puede llegar a asesino. Porque va a querer vengar esa acción, ¿verdad? Antiguamente, hace de pronto de 300 años, 200 años hacia atrás, el hombre ofendido podía matar a su mujer y no lo metían a la cárcel. No derramar la sangre del hermano. Igual, Pero eso pasaba. daña a una familia completa. Claro, correcto. Porque la madre va a sangrar el corazón. Entonces porque fíjese le que... llevaron al hijo. Sí, claro. Entonces fíjese ahora qué pasa. Que si nosotros no conocemos la regulación de Torah, nosotros muchas cosas que hacemos de pronto podemos decir eso fue pecado. O de pronto hacemos algo que sí es pecado y pensamos que no es falta. Entonces por eso es importante realmente estudiar. Entonces fíjense lo que dice Moshe. Éxodo 32, 31. Éxodo 32, 31 dice: Moshe regresó a Yahweh y le dijo, cuando esto ocurrió, le voy a dar el contexto, cuando ocurrió esto, estaban en el desierto, Moshe subió al monte Sinaí porque Yahweh le iba a dar los mandamientos, se demoró 40 días porque estaba en este estado en que incluso ayunó, esos 40 días porque estaba en la misma presencia del Eterno, y el pueblo se desesperó y lo obligó a Aarón a que haga becerro de oro. Entonces Yahweh, la ira de Yahweh pues llegó a un gran extremo por este acto. Yo no diría que estaba ayunando. No estaba comiendo el pan terrenal. Bueno, la escritura dice que no comió ni bebió nada porque no hay necesidad. Y sí dice la escritura, por ejemplo, en varios pasajes, que los apóstoles dicen que cuando estemos, incluso Juan dice en Apocalipsis que cuando estemos en la presencia del Eterno, ya no habrá necesidad. Entonces él no comía, sino que no tenía necesidad en ese momento, porque estaba en la misma presencia del Eterno. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? Eso es una evidencia de que sí va a haber el milenio. Vamos a estar a la presencia. Y hacia allá es que debemos de caminar. Hacia allá. Entonces fíjense, Moshe, miren lo que le dice Moshe a Yahweh. Esto nos va a ayudar más o menos a entender que tenemos que estar pegados lo mejor posible y entender y saber la Torah, porque Moshe incluso le dijo, pero enséñame, hazme entender tu palabra. Éxodo 32, 31. Moshe regresó a Yahweh y dijo, ay, este pueblo es culpable de un gran pecado.
al hacer una deidad de oro. Ahora, una deidad pues era un dios, ¿no? Un dios de oro, que fue el becerro. Verso 32. Ahora, si tú perdonas su pecado, muy bien, le dice él, ¿no? O sea, muy bien, muy agradecido. Pero, si no, bórrame a mí del libro que has escrito. Moshe en ese tiempo sabía, ¿quién le diría que Yahweh tenía un libro escrito? Que es el libro de la vida. Entonces le dice, si tú perdonas al pueblo, se lo agradece, ¿verdad? Seguramente le haber sido Modé. Te agradezco ante tu presencia. Modé ani leifaneja. Ante tu presencia te agradezco si tú perdonas a este pueblo. Pero si no lo perdonas, entonces bórrame a mí de tu libro. ¿Qué le dice Yahweh? Pero Yahweh le dijo a Moshe, al que ha pecado contra mí, a ese únicamente borraré de mi libro. Fíjense qué cosa tan grave y tan terrible, ser borrado del libro de la vida, ¿no? Del libro del Eterno. Versículo 34. Ve ahora y conduce al pueblo a donde yo te dije. Mira, mi mensajero irá delante de ti, pero cuando yo haga un ajuste de cuentas, les ajustaré cuentas por sus pecados. Entonces Yahweh envió una plaga sobre el pueblo por lo que hicieron con el becerro que hizo Aarón. Entonces lo terrible de esto, hermanos, es que nosotros podemos llegar a una falta, como dice el libro de Levítico, y de pronto no nos dimos cuenta que sí. Pero el que cometa una falta va a llevar su iniquidad. Por eso hay que tener cuidado de no transgredir los mandamientos. Cada mandamiento tiene una gravedad y tiene un castigo diferente. No es que todo es pecado de muerte, pero hay mandamientos graves que no debemos incurrir. Voy a poner un ejemplo práctico de hermano. ¿Qué pasa con una familia que padre y madre en la tierra adoraron a sus hijos, hicieron lo mejor por ellos, pero de 3, 4, 5, uno se desvió y supongamos que ese uno era el del padre, se han reunido menos de lo que pasará? ¿La tristeza no seguirá matando? No creo, hermano. No creo, ¿por qué? Porque nosotros, si llegamos al estado espiritual de poder alcanzar la vida eterna, es cuando ya hemos comprendido que todo en Yahweh es justicia. Hay cosas que a nosotros nos parece cruel, ¿verdad? Hay cosas que a nosotros nos parece cruel, pero Yahweh es justo. Por ejemplo, mire, aquí el mandamiento que en la época de la esclavitud, que todavía se mantenía, si el hombre tomaba a la mujer, que era la esposa de su esclavo, dice, a eso no lo mates porque ella no es libre. Entonces dirán, pero porque eso es injusto. ¿Por qué si matan a la otra que era libre si comete adulterio con su prójimo? ¿Y por qué si este toma a una esclava? No, es injusto, no es injusto. Simplemente no es libre, le pertenece a él y él puede hacer. Porque así era o sea, así estaba decretado. Que el dueño del esclavo podía hacer con él lo que quería. Pero eso no es decretado por la Torá, porque es una injusticia. ¿Qué cosa? De que la mujer del esclavo le pertenezca. Le pertenecía. La Torá. Claro, hermano. Lo admitía. Mire, Yahweh es justo en la plena justicia, no es lo que nosotros podríamos determinar justo y injusto. Una persona era esclava, la persona que lo compró por precio. Mire, tanto así que el libro de Hebreos dice que nosotros fuimos comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? Nosotros somos esclavos. Pero cuando dicen ustedes fueron comprados como siervos, no utiliza la palabra doulos, y doulos significa esclavos comprados. Nosotros somos esclavos. Por eso Yeshua tiene toda potestad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Él es nuestro dueño. ¿Sí ve? Eso es justicia. Entonces una persona en esa época era legal comprar un esclavo porque no era ilegal. No estaban haciendo nada ilegal, era ilegal, era legal. Entonces lo compraba, era su esclavo, él era su amo. Y fíjense usted que en el libro de 1 de Corintios capítulo número 7, Shaul dice, como llegó, quédese.
Si es esclavo, no procure liberarse. Porque en Yeshua usted es libre. Es decir, usted es esclavo del sistema porque todavía había la esclavitud. Y usted no se podía liberar porque estaría cometiendo un delito, hermano. Es decir, hoy en día existe la ley de este país. Entonces, la ley de este país le dice, por ejemplo, que no puede malversar un fondo público. Si usted lo hace, usted está incurriendo en el delito de este país, ¿verdad? Si usted va y compra, por decir algo, un artículo, un bien, que era de dudosa procedencia y usted no sabía, eso no le exime de la culpa, porque ese era un artículo que no fue bien habido y si la policía investiga, lo mete preso porque sin saberlo usted ha comprado algo que no era suyo. Eso es la legalidad del país. Entonces, cuando compraban esclavos, antes de que la Torah exista, ¿verdad? Porque ha habido Torah, pero cuando Yahweh entró en la reglamentación, había esclavos, había gente, y era un sistema de comercio. Desde ahí nace las escalas sociales. Claro. Entonces, hoy en día, quien quiera poner que las clases sociales sean una sola, que todos seamos iguales, está transgrediendo también la Torah. En muchos aspectos lo va a transgredir por intentar hacerlo. Lo va a intentar hacerlo. Entonces, lo que yo le, o sea, lo que es necesario saber es que para lo que el mundo le parece cruel, y por eso no acepta la ley de Moisés, le parece cruel, para Yahweh es justicia. Él es justo en todo. Es justo en todo. O sea, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, entra a regular a su pueblo, a enseñarle que no sean injustos, que no traten mal a sus siervos. Fíjese el Shabbat. ¿Qué dice el Shabbat? Interrumpan el trabajo, inclusive su esclavo. No lo haga trabajar. Entonces está siendo justo, está aplicando amor, misericordia. Le está enseñando al amo, ¿para qué? Para que le aplique a su esclavo. Lo que sí no hay un mandamiento claro en que le diga, no, sí hay, hermano. ¿Sí? No hay un mandamiento claro en que le diga, bueno, tú tienes un esclavo, mañana dale libertad. No. Pero fíjese la misericordia del Eterno para el esclavo. El año de la remisión, pues, hermano. En el año de la remisión, todos los esclavos tenían que quedar libres y todas las deudas quedaban libres. Si hoy en día se aplicara la Torah, los bancos se declararían en quiebra. ¿Por qué? Porque el banco es usurero. Y en la Torah dice que va a llegar, que cuando llegue el día de la remisión, todas las deudas quedan canceladas. Nadie le debe a nadie. Imagínense. Y lo peor en esta nota de los bancos y de todo aquel que haga usura es lo peor porque es delito. Porque está haciendo riqueza sobre el sudor. Ahí hay varios delitos. Ahí hay varias transgresiones de Torah. La usura es un delito de Torah. La avaricia que incurre en esto es delito de Torah. Eso es una ganancia mala vida que Torah la prohíbe y la condena. Entonces, si ve que un pecado lleva a otros pecados, por eso Pablo dice que el que peca, el que comete un pecado, conlleva a otro pecado. En otro pasaje dice, porque el que no cumple un mandamiento incumple toda la Torah. Entonces, por eso es importante saber. Porque muchas veces nosotros pensamos y decimos, es que en realidad me parece eso injusto, pero es que Yahweh no es injusto. Yahweh entró a regular a su pueblo y le comenzó a enseñar justicia y misericordia. Cuando le dijo, ok, ustedes tienen esclavos, pero el año de la remisión, todos los esclavos quedan libres, ¿qué está haciendo? Liberando a los esclavos. Pero todavía no llega el año de la remisión. El año de la remisión eran en los jubileos, hermano. Cada jubileo. Entonces cada jubileo, por ejemplo, los jubileos sabáticos nuestros, ¿cuál es? Que venga Yeshua y nos libere a nosotros de qué. Nosotros somos esclavos también de un sistema. Porque nosotros estamos acá en cautiverio. Nosotros pensamos que somos libres, pues no somos libres porque somos esclavos de un sistema. O usted, por ejemplo, los hermanos que trabajan para una institución, ¿están obligados o no están obligados? Así sea Shabbat, se ordena trabajar. Entonces tiene que venir Yeshua a liberarnos de ese sistema, a hacer nuestro jubileo, que es la redención y de la liberación de la esclavitud. Ahora bien, entonces queda claro el tema, ¿verdad? Queda claro que la Torah es justa, sino que a veces nosotros pensamos que hay un acto que se hace que parece que es injusto, pero la Torah no lo contempla así. Hay dos enseñanzas, la justicia de la Torah, y tenemos que siempre estar estudiándola para poder reconocer qué cosa es pecado ordenado por la Torah.
en este libro de Romanos, en la carta de Romanos, Pablo también dice, a la verdad, el mandamiento es justo. El mandamiento es justo, es bueno. Entonces, No hay que discutir. bueno, en Éxodo 20, ya con esto terminamos, en Éxodo 20 están los famosos que trajo Moshe. Son dos tablas. Entonces, una es los mandamientos para Yahweh y la otra los mandamientos para el prójimo. Cuando le preguntan a los fariseos a Yeshua, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Amar a Elohim por sobre todas las cosas. Pero hay un segundo gran mandamiento, amar al prójimo. Entonces, esos son las dos tablas, los dos mandamientos que dio Yeshua. De él cuelga toda la Torá. ¿Pero de qué? ¿De dos mandamientos? No, de las dos tablas. El cristiano no entiende esto, pero cuando él lo habló, está hablando con un pueblo que sabía que le está hablando de las dos tablas. De las dos tablas cuelga toda la Torá. O sea, de Éxodo capítulo 20 cuelga toda la Torá. Que por eso somos el pueblo elegido, para que estudiemos la Torá. Él nos eligió para eso. Para eso, hermano, y para enseñar la y Torá. para hacer luz y ejemplo del resto de... Por eso hay un versículo que dice que las naciones andarán a la luz de la Torá. Porque va a haber naciones cuando venga Yeshua, porque él lo dijo en Lucas 24, y las naciones vendrán a mí ¿para qué? Para hacer juicio. Y yo voy a separar a las cabras a la izquierda y a las ovejas a la derecha. ¿No? Entonces él va a hacer juicio. A los unos le diré, vengan acá, bendito de mi Padre, y a los otros, vengan para ser echados al fuego eterno. Entonces, las naciones sabrán, va a haber juicio, va a haber pecado, hermanos. ¿Por qué? Porque la Escritura dice. Y entonces es cuando los entendidos de la Torá van a enseñarle a los que pasaron de las naciones. Es necesario que la Torá se siga predicando. Porque de hecho él lo dice en el libro de Mateo que cuando él venga, aún los va a encontrar predicando. Aún los va a encontrar enseñando. Entonces aquí tenemos Éxodo 20, con esto terminamos. Dice, Elohim habló todas estas palabras diciendo, yo Yahweh soy su Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros Elohim, otros dioses, aparte de mí. No te harás escultura ni figura alguna de lo que hay en el cielo arriba, supongo que dice ni en la tierra, ¿verdad? No te harás escultura ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les servirás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, un Elohim celoso que castiga la culpa. Castiga, o sea, realmente la justicia del Eterno es favorecer al recto y castigar al injusto. Esa es su justicia. Entonces dice que castiga la culpa de los padres sobre los hijos, sobre la tercera, la cuarta generación de los que me rechazan. Pero que muestro mi bondad por 1000 generaciones a los que me aman y observan mis mandamientos. Por 1000 generaciones. Por 4 generaciones. Miren la gran misericordia. Por eso que David dice, porque más grande es tu misericordia que tu ira. Porque claro, dice, 4 generaciones castigaré de los que me aborrecen, pero 1000 generaciones favoreceré de los que me aman. Por eso fíjese que David mostró gran amor y no le quitó el reino. Y de David viene la salvación que es Yeshua. ¿Cuántas generaciones pasaron? Por amor a David, porque David era íntegro delante del Eterno. Entonces dice, versículo 5, no te postres en ellas ni les sirvas, porque yo soy Yahweh de Elohim, un Elohim celoso, que castigo la culpa de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación que me rechazan, pero que muestro bondad por 1000 generaciones a los que me aman y observan mis mandamientos. Versículo 7, o sea que él considera que lo ama el que guarda sus mandamientos, pero el que no guarda sus mandamientos considera que lo está rechazando, y ahí lo castiga hasta la cuarta generación. Versículo número 7, no tomarás en vano el nombre de Yahweh Elohim, porque Yahweh no tendrá por inocente al que tome su nombre vanamente.
Versículo 8. Recuerde el Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda su obra, pero el séptimo día es un día de reposo para Yahweh su Elohim. No hagas ningún trabajo, ni tú, ni tu prójimo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días Yahweh hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso bendijo Yahweh el séptimo día y lo declaró sagrado. Entonces fíjense, qué gran misericordia. Yo recuerdo que cuando era pequeño, por ejemplo, si una persona era empleada de una casa y vivía puertas adentro, la persona no tenía descanso. No tenía descanso. Porque todos los días tenía que hacer el desayuno, hacer la comida. Realmente no tenía ningún descanso. Y Yahweh ordena que aún a la bestia se le dé descanso. Entonces es misericordia. A la tierra se le debe dar descanso. Un año cada 7 años. Entonces, Yahweh es misericordioso con su creación. Entonces, esos son los mandamientos que Moshe trajo y de los que Yeshua habló. De estos 2 mandamientos cuelga toda la Torah. 4 mandamientos. ¿Qué dice? Amar a Dios por sobre todas las cosas y no tener idolatría. Pero hermano, nosotros a veces somos idólatras de los esposos, idólatras de las esposas, idólatras a veces del trabajo, idólatras de nuestras posesiones, idólatras muchas veces también de nuestros logros, que también ocurren. Hay gente que es idólatra de logros. Hay gente que es idólatra, por ejemplo, de los equipos de fútbol. Y de eso hay bastante, hermano. Aquí mismo yo he visto personas idólatras de equipos de fútbol que son capaces de no venir a un Shabbat por ir a un partido de fútbol importante. Aquí hay gente que no bajaba al Shabbat para estar viendo un partido de fútbol, que lo consideraba importante. Entonces es idolatría. Es un acto idolátrico darle en primer lugar a que no sea el Eterno. Es un acto idolátrico. Entonces hay muchas formas de ser idólatras, hermano. Hay muchas formas. Sí, eso es forma de idolatría. Entonces, quiere decir que la tribu de Leví y todos sus descendientes hasta el último día de la guerra, ellos van a seguir exaltando el Corán. Así, claro, hermano, sí. Porque la enseñanza va a ser Sí, hasta que se acabe el milenio. Cuando venga el juicio, ahí ya no. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros ya vamos a estar en la presencia del Eterno y no va a haber mal. No va a haber quien nos incite al mal ya. Vamos a tener inclusive otro tipo corporalmente otro tipo de cuerpo que ya no es susceptible o sensible al pecado. O sea, a las necesidades pecaminosas que tiene el cuerpo. Ahí nuestro Señor va a matar a la muerte. Claro, él ya acaba con la muerte. Entonces, fíjese, a partir del capítulo número 12, dice, honra a tu padre y a tu madre, para que se alarguen tu vida en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Incurrir en este mandamiento, una transgresión de este mandamiento, si dice, si tú honras a tu padre y a tu madre, vas a alargar tu vida. Si lo transgrede, se corta la vida. Entonces, y Yeshua les decía en Mateo 15, ustedes se están enseñando a que transgredan el mandamiento que tiene promesa, dice. Aquí está la promesa. ¿Cuál es la promesa? Vas a alargar tus días. Pero ni los corazones quieren entender eso. Ahora, lo que pasa es que, por ejemplo, si una persona, honrar al padre y la madre no significa desprenderse de su vida, de su familia, de todos sus actos, inclusive del Eterno, para entregarle todo a sus padres, así no es. Porque Yeshua dice, el que es capaz de dejar a padre y madre y seguirme, ese es mi discípulo. Parecería que él está diciendo que no cumplan esto. No, lo que dice es que la tradición de sus padres no hay que seguirla. Hay que seguir la verdad, seguirlo a él que era la verdad. Ir y servirle al Padre, cumplir con sus necesidades es una cosa, pero hacer idolatría de los padres es un delito de Torah. Es un delito de Torah. O sea, no puede estar los padres por encima del Eterno. No puede, porque dice que Él es lo primero en nuestra vida. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Si amamos a Dios por sobre todas las cosas, el resto queda en segundo plano. Bien, entonces,
Éxodo capítulo 20, versículo 13. No asesinarás. No asesinarás. Eso es un delito gravísimo ante el sol eterno que es penado con la muerte. Verso 14. No adulterarás. Ahí, por ejemplo, el adulterio está mal entendido. El adulterio tiene sus regulaciones. No adulterar tiene su regulación. Porque, por ejemplo, el adulterio no es, en un sentido, el sentido real del adulterio es cuando un hombre toma a una mujer casada. Ahí se comete adulterio. Ese es realmente el adulterio. Cuando un hombre y una mujer casada se convirtió en adúltero ambos. Entonces el sentido del adulterio, que lo vamos luego cuando vayamos a... Ahorita estoy solamente, estamos viendo los dos grandes mandamientos de donde cuelga toda la Torah, y ahí vamos a leer ya las regulaciones de todos estos mandamientos, porque todos tienen regulación. El adulterio tiene sus regulaciones que luego la vamos a ver, que no es como la gente dice. Adúltero es el hombre que toma a una mujer casada, se convierte en adúltero y ella también se convierte en adúltero. Hay dos instancias que vamos a ver. Si el hombre tiene celo y descubre que la mujer le engañó porque él tuvo espíritu de celo y entonces la llevó al sacerdote y el sacerdote actuó conforme Yahweh le mandó. Yahweh, ¿qué le dijo al sacerdote? Tú vas a tomar una ofrenda que te va a traer la persona que tiene celo de su esposa. Entonces iba a hacer un ritual, le iba a dar a beber agua amarga. Esta agua amarga, si la mujer había incurrido en una falta de adulterio, se le iba a hinchar el vientre y se iba a quedar estéril. Esa era la falta del pecado de ese adulterio. Fíjese que ahí no la mataban. ¿Por qué? Porque no la encontraron en el acto, o sea, no fue un delito flagrante, sino que el esposo, por un espíritu que vino a él, un espíritu de celo, sintió digamos, ese malestar, fue al sacerdote, que es el juez hace el procedimiento que tenía que hacer, y Yahweh declara o demuestra por ese procedimiento si fue adúltera o no fue adúltera. ¿Y cuál era la falta, el pecado que dice el libro Levítico? Dice que se iba a quedar estéril, que eso era un delito bien grave, hermano. No sé si era peor que la muerte, pero era algo gravísimo que una mujer se quede estéril, que no tenga hijos. ¿Por qué? Porque la mujer más honrada era la que más hijos daba. Era la mujer más honrada, si más hijos tenía. Por eso es que lamentaba una mujer cuando era estéril, lamentaba muchísimo. Bien, vamos por el versículo 15. No hurtarás. Hay muchas formas de hurtar y de robar. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Esto es gravísimo. Es un delito grave, hermano. Es tan grave este delito que cuando alguien menciona o cuando alguien da una versión diferente que no es la correcta, podría llevar a una persona a la muerte. Por ejemplo, a Yeshua lo llevaron a la muerte con falso testimonio. ¿Por qué? Porque contrataron personas para decir que él estaba incurriendo en faltas. Hubo un rey de Israel que se llamó Acab, y Acab vivía enamorado de una viña, de un sembrío, de una hacienda, de una finca, de un acre creo que se dice, no, de un acre. Y el dueño se llamaba Nabito, creo que era, o Nabiot, no recuerdo ya el nombre del dueño de esa parcela. Y este Acab le pidió que se lo venda, pero él, agradecido del Eterno, de que su parcela era muy hermosa y muy productiva, nunca le iba a vender. Y Acab se entristeció por eso, el rey Acab. Le contó a su esposa, y su esposa, valiéndose de cualquier forma, quería que su esposo tenga esa parcela porque eso le iba a alegrar. O sea, ella iba a contentar a su esposo. Por eso fíjese que Pablo, me aparto un ratito de la idea, Pablo dice, la mujer casada o el hombre casado, la mujer soltera o el hombre soltero, hacen todo por agradar al Eterno. Pero cuando se casan, hacen todo por agradar a su pareja. Y eso es un hecho real. Entonces, esta mujer, que aquí se cumple lo que dice Pablo, esta mujer quería agradar al esposo. Y para agradar al esposo, ¿qué hizo?
¿Cómo se deshace de Nabiot? Creo que era el dueño de esta parcela. Contrató dos testigos falsos, que dijo que él había hablado contra el rey y contra Elohim. Y fue susceptible de muerte, porque lo acusaron de 2 delitos de muerte. Lo apedrearon, lo mataron y quedó la parcela libre, sin dueño, y entonces así el rey la tomó. Pero fíjense qué grave, ¿no? Por agradar a su esposo, transgrede la Torah. Y se convirtió y trajo testigos falsos. Eso es terrible delante del Eterno. Testigo falso, sí. Decir una versión incorrecta es gravísimo, gravísimo, gravísimo. A ver, entonces, versículo 17. No desearás la casa de tu prójimo, no desearás la esposa de tu prójimo, ni su esclavo. Mire, el esclavo le pertenece a quién, al prójimo. Ni siquiera el esclavo, mire que es legal, Yahweh lo hace legal. Porque dice ni siquiera codicias del esclavo, porque de pronto tiene un esclavo fiel, ¿sí? Un siervo fiel. Lo que pasa hay otra cosa también, ¿verdad, hermano? Que la esclavitud en el pueblo de Israel, que entre el mundo pagano. Porque el pueblo de Israel era un pueblo que era educado, o estaba siendo educado en misericordia y en amor. Entonces yo le aseguro que un israelita no era malo con su esclavo, porque la Torah no le permitía hacer mal. Diferente, porque nosotros ahorita nos enmarcamos en la esclavitud que hemos visto, ¿verdad? No vivimos ahora eso, pero hemos visto en las películas, hemos visto en documentales de cómo pudo haber sido la esclavitud, ¿no? O sea, qué cosas tan graves y malas le hacían a los esclavos. Pero yo le aseguro que el pueblo hebreo, con las regulaciones de Torah, llenos de amor y de misericordia, no iban a hacer este tipo de actos tan crueles contra sus esclavos. Por eso Yahweh mire que lo legalice. Incluso dice, no codices al esclavo de tu prójimo. ¿Por qué? Porque realmente eran siervos, eran gente que le servía y que la persona le retribuía con comida, con casa, ¿verdad? Mira, ¿cómo se esclavizaba gente? Lo que pasa es que hay que saber toda la historia. ¿Cómo se esclavizaba gente? Había personas que le iba mal. Y como le iba mal, de pronto no producía la tierra. O de pronto si tenía ganado, el ganado tuvo problemas, algo pasó. Y se quedó sin nada. Vendió o empeñó su parcela. Pero luego no tenía dónde trabajar y de qué iba a comer. Porque la gente se dedicaba a eso, hermano. Entonces, ¿qué hacía la gente? Miren, esto es importante porque la Biblia mismo contempla pasajes que dice esto. Venía gente y le decía, tómame por esclavo. ¿Para qué? Para tener sustento, pues, hermano. Para tener comida y trabajo. No se iba como jornalero porque de pronto le decía que no tengo para pagarte. No importa, tómame como esclavo. Solo necesito alimento. Eso ocurría. Y la gente iba y se dejaba tomar porque sabía que su hermano no lo iba a maltratar. Sabía que su hermano no lo iba digamos, que el día de la remisión lo iba a dejar libre, que le iba a dar alimento. Entonces, sí se dejaban tomar por esclavos. ¿Sí ve? Entonces, por eso era legal. Había una legalidad de esto. Pero el pueblo de Israel actuaba diferente al resto de pueblos paganos, en ese sentido. Entonces sería bueno que algún rato, cuando veamos esto ya como regulaciones, vamos a ver ciertas historias que hay donde gente iba y le pedía que lo tome por esclavo. Que lo tome como siervo, ¿por qué? Porque no tiene que comer. Ahora bien, vamos a... no desearás la casa de tu prójimo, no desearás la esposa de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. No codiciarlo, porque por codicia, mire, esta mujer mató al dueño de esa parcela para dárselo a su esposo. Dice, todo el pueblo presenciaba los truenos y los relámpagos y el sonido del cuerno en el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, cayeron hacia atrás y se mantuvieron a distancia. Y le dijeron a Moshe, háblanos tú, que no nos hable Elohim, no sea que vayamos a morir. Moshe le respondió al pueblo, no teman, Elohim ha venido solamente para probarlos y para que el respeto hacia él esté siempre con ustedes. ¿Para qué? Para que no se descarríen. Miren lo importante de la Torá, de que Yahweh haya mostrado que Moshe era el que él había puesto como líder del pueblo, como profeta del pueblo. ¿Para qué? Para que no se descarríen. Para eso es la Torá, hermano. Por eso Yahweh le dice a Josué, en el primer capítulo de Josué,
no tomes ni a izquierda ni a derecha, sino que mantente en todo lo escrito en este libro de la Torá. Mantente en todo lo que dice el libro de la Torá. Entonces la presencia del Eterno, de dar la Torá, ¿era para qué? Para que la gente no se descarríe, para que tenga la gente una normativa de vida para hacer el bien. Bueno, hermano, eso era lo que había dado al hermano, se le fue la señal, no pudo participar porque pues tiene una señal muy mala, De que Yahweh lo está así que llegando a pequeño. Porque sí, reunidos, allí está nuestro Señor. sí, la verdad que sí, hay que congregarse, pero bueno, ya cada uno estará aprendiendo precisamente de esto para no incurrir en esta falta. Así que la próxima semana ya vamos a ir al estudio de las regulaciones de los 2 grandes mandamientos donde cuelga toda la Torah. Entonces, bendiciones para todos ustedes, hermanos, que clamamos a Yahweh, les pedimos que todo cuanto hagamos en corrección, en justicia, Yahweh lo mire. Y si alguna falta o transgresión, digamos, se nos pasa, nos descuidamos, que Yahweh nos guarde, que Yahweh permita que la intercesión de nuestro día nos libere, nos perdone la falta de la transgresión. Eso es importantísimo, hermano. Esta oración, digamos, nosotros deberíamos de hacerla todos los días de nuestra vida. Que Yahweh nos perdone la falta, que Yeshua sea nuestro intercesor. Sabemos que debemos guardar la Torá, debemos guardarla siempre, todos los preceptos de la Torá. Y que Yahweh vea y note que nosotros estamos aún en cautiverio. Y ciertamente, sin querer justificar nada, hay momentos en que hay personas que no pueden guardar, por ejemplo, el día de Shabbat a cabalidad, como es el mandamiento. Y ciertamente Yahweh pues estará con cada persona en el momento determinado analizando este tema, viendo tal vez agravantes o atenuantes en el día del juicio. Pero mientras tengamos vida, lo que nos toca es recurrir a Yeshua, que es nuestro abogado, según dice Pablo, y que está a la diestra del Eterno. ¿Para qué? Para que Él perdone nuestra falta y nuestros pecados. Entonces, debemos orar. En el Sidur, que utilizan nuestros hermanos judíos, por ejemplo, hay una oración al acostarnos, hay una oración al levantarnos, hay una oración cuando se calza el vestido, una oración cuando se viste, cuando se baña, cuando se lava las manos. Hay una oración para todo. Muchos criticamos eso. Bueno, dejémoslos a ellos en ese sentido, porque lejos de criticar que ellos hagan eso, nosotros al menos deberíamos hacer una oración, al menos agradecerle ante su presencia que nos dio vida, que nos permitió abrir la luz, abrir los ojos y ver la luz de un nuevo día y respirar una vez más. Eso tendría que ser una oración de agradecimiento todos los días de nuestra vida. Y al acostarnos, luego de haber permitido un día, bueno o malo, el acostarnos, recordar siempre que Yahweh es uno y que debemos de levantarnos pensando eso, que Yahweh es uno. Entonces el Shema Israel siempre sería propicio a la hora de acostarnos, y una oración también porque Él nos ha permitido en ese día hacer todo lo que hemos hecho, y si algo no nos salió bien, pues pedirle que el día que está por venir nos ayude a poderlo realizar, a poder resolver nuestros problemas. Eso deberíamos de hacer todos los días de nuestra vida, pero no apartarnos de la oración. En el movimiento cristiano es común orar para todo, orar en todo momento, y cuando salimos a este camino nos estamos olvidando de la oración. Hay que orar, hermanos, hay que orar. Si nosotros oramos, tenemos una oportunidad, la oportunidad de que Yahweh vea que nos estamos arrepintiendo de lo que hicimos. Yo recuerdo al rey Acab, del que hablamos hace rato. Era un rey perverso, pero una vez estaban acechados por los asirios, y él oró, fue al templo y oró, se inclinó ante el Eterno y oró, y pidió que el profeta y el sacerdote ore y clame. Y entonces Yahweh le aparece al profeta y le dice: ¿sí viste cómo Acab se humilló delante de mí?
Mire que es algo que nosotros de pronto, para nosotros es insignificante, pero para Yahweh fue algo que le llamó mucho la atención. Un rey tan perverso, tan cruel, fue y se inclinó ante la presencia del Eterno y le pidió perdón. Y le pidió que ayude al pueblo, a pesar de que él era transgresor, que ayude a su pueblo y que por amor a su nombre no permita que lo invada. Y Yahweh lo ayudó, aunque era perverso. Entonces eso nos da muestra de que Yahweh es misericordioso para perdonarnos. Pero eso no significa que vamos a estar pecando mañana porque Él ya perdonó el pecado de hoy, no, sino que cada día debemos tratar en lo posible de guardar la Torá, de guardar los mandamientos. Ya vimos que pecado no es lo que la gente piensa. Pecado, hermanos, es transgredir los mandamientos de la Torá. Y como no sabemos bien los mandamientos de la Torá, a pesar de que sí lo hemos leído, los vamos a ir a estudiar desde la próxima semana. Así que la próxima semana no se pierdan, porque vamos a empezar a estudiar qué es lo que le agrada al Eterno y qué no le agrada al Eterno, es decir, qué es pecado y qué no es pecado delante del Eterno. Que Yahweh los bendiga, que tengan un feliz inicio de semana. Shavua Tov para todos ustedes. La chica que nos enseña hebreo, pues, Tienen mala señal, no sé si de pronto puedan hacerlo. una de las cosas importantes ya fuera de audio, siempre debemos intentar que la oración Idioma original, que es el idioma hebreo. Bienvenido, hermano. La palabra que aparece en este Salmo 130, versículo 8, como pecado, es la palabra abón. Esta palabra abón, codificada con la H5771 en el diccionario Strong, significa perversidad, depravación, maldad, culpa. Ahora bien, acá nosotros queremos referirnos a qué es realmente el pecado. Y estamos analizando el origen morfológico de la palabra, de dónde salió. Sabemos que el texto hebreo es el texto original de donde debería de referirse a las palabras, porque si nosotros tomamos, por ejemplo, en un diccionario como la Real Academia de la Lengua o cualquier diccionario de habla hispana que tiene relación únicamente con el idioma español, pero el idioma español no tiene nada que ver con el idioma hebreo. Es decir, lo que tenga como significado una palabra española no tiene referencia a la verdad de la escritura, porque la verdad de la escritura tiene otro pensamiento. Si nosotros ponemos acá, por ejemplo, pecado, ¿qué sale? Nombre masculino, pensamiento, palabra y acción que en una determinada, que determina una determinada religión. Se considera que va contra la voluntad de Dios o los preceptos de esa religión. Eso es lo que le llama pecado, es decir, alguien que está en contra de lo que enseñan las religiones. Eso es pecado, pero eso no es la verdad, hermanos. Esa no es la verdad, porque hay ideas múltiples que las religiones dogmáticamente le han atribuido a lo que es pecado. O sea, cada uno se ha inventado, por ejemplo, un pecado. Como por ejemplo el no ir a la iglesia todos los días, por ejemplo, ciertas religiones lo determinan como falta o pecado. O por ejemplo, si se distorsiona, si en una iglesia determinada le prohíben a la mujer, por ejemplo, utilizar cierta vestimenta, si la mujer incurre en esta falta de esa religión, está supuestamente bajo pecado. O cualquier tipo de falta que dogmáticamente haya inventado la religión. Lo mismo ocurre con el movimiento judío. El movimiento judío, por ejemplo, determina, si nosotros leemos el Sidur, vamos a ver, por ejemplo, muchas reglas que ellos la determinan como leyes que están en el Sidur, y en cada ley está inclusive el número y código y a qué tipo de leyes se relaciona. Por ejemplo, en la ley del rezo, por ejemplo, hay formas de dirigir el rezo. Hay formas, por ejemplo, de cómo debe ser la vestimenta de la mujer cuando ingrese a hacer el rezo, por ejemplo, y incurrir en esa falta, pues es determinado como pecado, porque son transgresiones a leyes rabínicas. Entonces, pero esto no tiene nada que ver, hermanos, con lo que realmente es pecado. Esto no tiene nada que ver con eso. Entonces, ¿qué realmente es pecado? Vamos entonces a leer lo que dice Moshe. Moshe nos va a instruir, este gran profeta del Eterno, Moisés,
a quien se le dio la Torá para que se la lleve al pueblo, para que le muestre la voluntad del Eterno al pueblo. Hijo de David, no temas recibir a Miriam como tu esposa, porque lo que se ha engendrado en ella es del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. Ella dará a luz un hijo y lo llamará Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, como vemos, aquí encontramos por primera vez en el llamado Nuevo Testamento la palabra pecado. Cuando el Malak, el ángel, se acerca a Joseph, al que conocemos como José, esposo de Miriam, la llamada María, padre de Yeshua, al que el mundo cristiano lo conoce como Jesús, y le dice que el fruto del vientre de esta mujer es precisamente quien va a rescatar o a redimir o a salvar al pueblo de sus pecados. Ahora bien, pero hermanos, ¿qué es realmente pecado? Porque a nosotros se nos dice muchas cosas como pecado. Hay muchas formas de actuar del ser humano a la cual se le atribuye como pecado. Entonces, nosotros vamos a estar analizando el tema. Empecemos por la palabra que se está utilizando acá en este texto. La palabra que se traduce para pecado es la palabra hamartea. Hamartea es una palabra griega codificada con la G 266, y esta palabra significa estar sin una participación, errar al blanco, equivocarse, o perder el sendero, o perder la rectitud, o dirigirse hacia el mal. Ese es el concepto en cuanto al significado de la palabra griega hamartea, que es la que están utilizando para traducir la palabra española pecado, que es la que escuchamos a diario en todo lugar. Pero la traducción Reina Valera hace una referencia en este versículo, hace una referencia al Salmo 130, versículo número 8. El Salmo 130, versículo número 8, dice: y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Este salmo precisamente habla de la salvación que Yahweh le daría a su pueblo. Y en este versículo, que es el que hace referencia a la traducción Reina Valera, el Salmo 138 dice: y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Pero acá la palabra pecado, como sabemos que los salmos fueron escritos en hebreo, porque estos salmos inclusive es antes del cautiverio de Babilonia. Vemos que Daniel, por ejemplo, es escrito en arameo porque ellos estaban en Babilonia, lo mismo que Esdras y Nehemías. Pero en este caso los salmos que escribe gran parte de David se escribieron en hebreo. Así que por lo tanto este verso de este salmo que hace referencia a la Reina Valera, debemos analizarlo en su pueblo. Él dice lo siguiente en el libro de Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34 en el versículo número 7 dice lo siguiente. Hablando Moshe de las maravillas de Yahweh, de todo lo que ha acontecido con el pueblo, de todo lo que ha ocurrido y va a ocurrir, Moshe habla en este capítulo 34, en el verso 7, dice, hablando de Yahweh, que guarda la misericordia en millares, que perdona la inequidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la inequidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, es decir, sobre 4 generaciones. Pero fíjese que acá Moshe menciona
tres palabras para simbolizar la falta, el pecado, la rebelión o la transgresión. Tres palabras hebreas. La primera palabra que traduce, por ejemplo, que dan las traducciones, en este caso yo estoy leyendo la traducción israelita nazarena. Cuando dice que guarda la misericordia en millares, que perdona la inequidad, la rebelión y el pecado. Ahí hay tres palabras. Cuando habla de la palabra inequidad, está hablando de la palabra abón, la que habíamos visto antes, que dice el Salmo 130, la palabra hebrea abón. Esta palabra hebrea significa inequidad o injusticia, falto de justicia. La segunda palabra, la que acá traduce como rebelión, es la palabra pesha, que significa, es decir, yo me rebelo porque estoy transgrediendo a alguna ley, por eso me rebelo ante esa ley o ante ese mandato. Y la tercera palabra que acá se traduce como pecado es la palabra shatah. Esta palabra hebrea significa culpa por un delito y se usa también para cuando se da el ordenamiento para expiar los pecados, ahí utiliza la palabra shatah. Entonces fíjense ustedes que no es simplemente de tomar y traducir cualquier palabra que ha venido distorsionándose a través de los tiempos y simplemente poner la palabra pecado y atribuir a todas las cosas que se le ocurre a un predicador, a un pastor, llámese maestro, llámese rabino, y encerrarlo como pecado o falta. En esto, por ejemplo, los rabinos tienen gran mérito porque ellos toman la Torá y sobre la Torá hacen evaluaciones y sobre la Torá hacen, digamos, ajustes o pensamientos que luego sí han distorsionado en filosofías que, digamos, han cargado de levadura, de halajá, ¿verdad? Pero toman en cuenta la Torá. En cambio, los otros movimientos religiosos no toman en cuenta la Torá. Los otros movimientos religiosos desechan la Torá o la ley de Moisés y por el contrario se han inventado un sistema dogmático de los... Shabbat Shalom para todos los hermanos que están siguiendo a esta hora esta transmisión por medio de este canal de stream. Bendiciones para todos ustedes, hermanos, en los diferentes países. Estamos desde Guayaquil, en Ecuador, transmitiendo en vivo y también pues grabando este tema para que en lo posterior pues lo puedan ver en nuestros canales tanto de YouTube como en las redes sociales y también nuestro sitio web que está al pie de la pantalla, www.ministerioverdadevida.gindo.com. En cuanto a los canales de YouTube, pues son dos canales que están a la disposición. Es el canal de Verdad de Vida 1 y el Ministerio Verdad de Vida. Bien, para el día de hoy vamos a continuar el tema que la semana pasada pues hicimos una parte con relación a lo que realmente es pecado. Para el día de hoy vamos a hacer un análisis más completo porque es necesario que hagamos esto antes de empezar a estudiar la Torá, porque ciertamente eso es lo que cada uno de nosotros debemos estar entendiendo ya no como alumnos, hermanos, ya no como talmidim, sino ya como personas maduras, como verdaderos maestros de la Torá. Pues ya el tiempo que llevamos estudiando es ya amerita el hecho de que tengamos conocimiento de que realmente es pecado, porque cada uno de nosotros tenemos una idea preconcebida, como lo tiene el judaísmo también, que vamos a hablar precisamente de eso, de lo que es pecado y lo que no es pecado. Agüita. Pero resulta que el pecado no es solamente lo que nos han dicho, lo que nos han contado, lo que nuestros padres escucharon de algún sacerdote
de algún predicador, de algún maestro, o también pues de algún rabino, ¿no? En el caso del movimiento judío. En ese sentido, creo yo que es necesario que vayamos a entender qué es realmente pecado, hermanos. Entonces, yo para esto quiero referir una cita, y es el verso que aparece por primera vez la palabra pecado en las traducciones españolas del llamado Nuevo Testamento. Mateo capítulo 1, versículo 20. En Mateo 1:20 tenemos por primera vez la palabra pecado en el, como le digo, mal llamado Nuevo Testamento. Mateo 1:20 dice, pero mientras él pensaba en esto, sucedió que un mensaje de Yahweh se le apareció en sueño y le dijo, Joseph, lo que para ellos simboliza el pecado, ¿verdad? Incluso atribuyen a que guardar la ley de Moisés es pecado. Y eso es lo que hoy vamos a determinar, porque debemos estar claros primero, hermanos, en qué realmente es pecado y luego sí ir a estudiar la Torá para saber qué es lo que la Torá realmente nos está mandando. Entonces, vayamos a Éxodo capítulo 23, versículo 20. Nosotros vamos a ver estas tres palabras que Moshe determina como falta, como transgresión y como inequidad. Un delito por un delito. La palabra utiliza figurar la acción o la obra de una persona en contra del Eterno. Porque eso es lo que es realmente pecado. Actuar, obrar en contra del Eterno. Entonces ahí vamos a ver también a Yeshua, lo que Yeshua enseña con relación a eso. Éxodo 23, versículo 20. Éxodo 23, versículo número 20. No sé si Marcelo ya hasta ahora quiere intervenir. Adelante, Marcelo. No sé cómo está la comunicación. Si me escucha, adelante. Se va a saludar a los hermanos de la congregación, sí, está un poco baja la señal. Adelante, Marcelo, estamos oyendo aquí, estamos reunidos también escuchando la enseñanza. Bien, entonces, el capítulo 23, Éxodo capítulo número 23, en el versículo 20, vamos a encontrar la primera palabra que Moshe estaba utilizando, la palabra abón. Éxodo capítulo 23, versículo 20, dice, mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que he preparado. Hazle caso y obedécelo, no lo desafíes, que no perdonará las ofensas. Ahí utiliza la palabra abón. Miren que acá traduce como ofensa. Y es la inequidad, o sea, la injusticia. Iniquidad. A ver, repito, Éxodo 23:20. Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para que cuide en el camino y te lleve al lugar que he preparado. Hazle caso y obedécelo. No lo desafíes, que no perdonará las ofensas. Ahí es la palabra abón. No perdonará la iniquidad o la injusticia. Pues mi nombre está en él. Entonces cuando Yahweh le dice a Moshe que va a ser guiado por su mensajero, que le tenga oído, que le obedezca, que se deje guiar y en todo caso que no sea rebelde a lo que ese mensajero le iba a transmitir, porque él dice, no va a perdonar la iniquidad. Y mi nombre está puesto en él. Es decir, que él tenía toda la autoridad de Yahweh, pues su nombre estaba puesto en él. ¿Para qué? Para juzgar la iniquidad. Iba a juzgar la transgresión